La atención y el control de la mente. Esta conferencia, cuando la escribí, la puse el título de Conociendo y adiestrando a la mente. Hace ya muchos años, cuando comencé a estudiar la filosofía oculta, las enseñanzas ocultas, yo mismo me decía que ignorante era al tener los conceptos que tenía sobre la constitución del ser humano. Entonces comprendí que no se podía englobar todo lo que creemos ser y que era más ventajoso, desde cualquier punto de vista, dividir dicha constitución en al menos 4 partes. En muchos o la mayoría de mis artículos y en mis libros, que como estudiante de ocultismo he escrito, siempre he dicho que tenemos 4 cuerpos, a saber, el cuerpo físico, cuya base son los átomos, otro llamado vital o etérico, cuya base son unos éteres que forman parte de los átomos y cuya imagen de este cuerpo, el cuerpo etérico, es igual que el físico, pero tiene la función o es el encargado de vitalizarle y de que su organismo funcione, y también se relaciona con los sentidos. Un tercer cuerpo, que es el normalmente llamado el cuerpo de deseos o emocional, que es la base de nuestros sentimientos, deseos, emociones, pasiones, etcétera, y cuya imagen es pues una especie de huevo de materia más sutil todavía que el cuerpo vital y que rodea todo el cuerpo físico, sobresale unos cuantos centímetros más. Y por último, que podríamos llamar un cuarto cuerpo, aunque hay quien le llama incluso un sexto sentido, o sea, un sentido, que sería la mente, el cuerpo mental. Es de materia todavía más sutil aún que la anterior, que solo ocupa la parte superior del cuerpo físico y que, como los anteriores, pues compenetra a todos ellos. Esto significa que todos esos cuerpos ocupan un mismo espacio y que todos están en nuestro cuerpo físico, aunque todos ellos sobresalgan desde el etérico hacia arriba, sobresalgan cada uno de ellos un poquito más de la periferia. Es fácil de imaginar, simplemente saber que lo mismo que la materia se descompone, el átomo se descompone, pues más allá de los elementos subatómicos que conocemos, pues más allá hay otra clase de materia, por llamarlo de alguna manera, serían más bien energías más sutiles todavía y por tanto pueden estar perfectamente en el espacio que ocupa nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, la materia etérica es más sutil que las subatómicas que conocemos dentro del átomo, y la de deseos es más sutil todavía, y la que conforma la mente pues más aún, pero todo está dentro del espacio que ocupa el cuerpo físico, como he dicho, aunque sobresalga un poquito más. A este total, con sus expresiones, se le suele llamar personalidad, el ser humano, el cuerpo físico. Pero claro, estos cuerpos no son nada por sí mismos, si no son habitados o si no están conectados a algo superior donde estén integradas la vida y la conciencia. Y ese algo es el espíritu, también llamado a veces alma, ego o yo superior. Este ego se presenta por encima y ante sus cuerpos como voluntad, como vida y como conciencia. La vida que habita el cuerpo físico, nuestra vida, en realidad pertenece a ese yo superior que a su vez es la representación del verdadero espíritu o mónada. La conciencia que tenemos aquí es la obtenida a través de muchísimos renacimientos, la conciencia de vigilia,
y la voluntad es lo que tenemos más a mano y que representa a ese yo superior, es un aspecto suyo. Para entender esto hace falta comprender que el cuerpo físico puede actuar por su propia cuenta cuando es gobernado por los deseos y las emociones. Que eso lo sabemos perfectamente. A veces el cuerpo actúa por sí mismo sin que pongamos voluntad y sin que tengamos conciencia de ello, simplemente por un impulso. Bien, que ese ser dominado por las emociones, sea un cuerpo que se siente impulsado por una emoción o, por ejemplo, el miedo, bueno, puede ser dirigido y controlado por la mente, lo sabemos perfectamente. Si se razona, una emoción se puede controlar y por él, por supuesto, discernimiento. Y que todo eso, a su vez, se puede gobernar para bien o para mal, eso ya depende del desarrollo de cada uno, se puede gobernar desde la voluntad y a través de la mente, esos cuatro vehículos. Es cierto que muchas veces actuamos a raíz de un impulso, un instinto o de forma automática ya por hábitos. Pero de lo que se trata es de que nosotros debemos ser dueños, utilizar y controlar perfectamente de una manera consciente, de una manera voluntaria, esos vehículos. Pero como resulta que el cuerpo físico, aun siendo el más antiguo de todos, es el que más perfección tiene de todos ellos, porque se creó, se formó o lo formamos antes que los demás, es el primero que se formó y siendo también el más desarrollado, que lo es, está a merced de los otros cuerpos y cumple y responde a la influencia que recibe de ellos de acuerdo a lo que percibe con sus sentidos y a lo que llega a su cerebro. Está claro que es necesario que por encima de todo ese conglomerado haya una sola voz, y esa debería ser la del yo. La que nosotros algún día tendremos cuando dominemos todo y ya ese cuerpo, como acabo de decir, ya no puede actuar por su propia cuenta ni expresarse de ninguna manera si no es bajo nuestra propia voluntad y nuestra conciencia. Por eso, no hay que razonar mucho para comprender que en el hombre común actual existe una lucha entre el cuerpo de deseos que impulsa a la acción con sus deseos y emociones dominantes y la mente que, bueno, según el desarrollo moral, intelectual y espiritual que cada uno tenga, la mente que intenta frenar en algunos casos a ese cuerpo o bien, por error, complacerse en sus placeres. Como he dicho antes, dependiendo de la evolución que cada uno tenga. Hay quien vive para disfrutar de los bienes materiales y los placeres y del sexo, etcétera, sin preocuparse apenas nada por lo espiritual, ni lo moral, ni lo intelectual, y otros todo lo contrario, ¿no? Que somos los que aspiramos a una vida superior y a espiritualizar nuestro carácter. Esa lucha existe desde hace muchos miles de años, o sea, muchos renacimientos. Pero lo mismo que cuanto más atrás más poder tenía ese cuerpo de deseos casi animal, es lógico que en cada renacimiento tome más poder la razón y vaya dominando a los sentimientos, deseos y emociones con su discernimiento. Pero claro, como es el resultado de cada renacimiento lo que hace evolucionar a ese ego o yo superior, está claro que aún nos quedan muchos renacimientos para que la voluntad sea lo suficientemente poderosa como para guiar y controlar a la mente de tal manera que ésta asuma el control de los deseos y emociones para trabajar y experimentar con los más elevados y rechazar y abandonar los más bajos y groseros. Y es ahora, en la época actual y como fruto de mis estudios, meditaciones y experiencias,
cuando además de comprender esa división necesaria de la constitución del hombre, por supuesto siempre gracias a la filosofía oculta, entiendo que cada uno de nosotros puede evolucionar un poco más si profundizamos en el funcionamiento de la mente en relación con todo lo dicho. Después de lo que he comentado hasta ahora, es evidente que a primera vista la meta del hombre es que ese ego sea dueño y director de cada uno de sus cuerpos. Eso es lo más lógico y es el fin o la primera meta que el ser humano tiene. Esto es como decir que no se debería dejar dominar por sus deseos ni por sus emociones y que su mente solo debería pensar en lo que el ego quiera. Es decir, que el hombre mismo, haciendo el papel de observador y pensador, debería ser consciente en cada momento de lo que siente, de lo que piensa, de lo que habla y de lo que hace. Esto significa que a la hora de hablar y actuar deberíamos tener algo así como un momento, una pausa o vacío para poder analizar la situación y para así actuar correctamente y de acuerdo a nuestros más elevados ideales y principios. Y claro, surge la pregunta, ¿es posible alcanzar esto? ¿Se puede hacer esto? La respuesta es sí, pero eso no significa que sea fácil, claro. Algunos ya lo han conseguido y por eso están a la cabeza de la evolución. Otros estamos intentando alcanzarlo en algún grado y otros ni siquiera entenderían lo que estoy diciendo porque creen ser el cuerpo o las emociones o la propia mente y poco más. Saben que tienen voluntad y que piensan y bueno, pues piensan que no hay nada más allá. No hay un orden, no hay un poder sobre otro. Es algo así como lo que dijo esa famosa frase de Descartes. Pienso, luego existo. Se creen que porque una persona piense, existe y es todo. Pero por encima de la razón, encima de la mente está la voluntad. Y la voluntad tiene un gran poder que apenas conocemos y hay que desarrollar. Porque gracias a esa voluntad es como el ser humano y a través, principalmente, en nuestro caso, los aspirantes que estamos relacionados con el mundo del ocultismo, a través de estos conocimientos y sus prácticas y ejercicios, meditaciones, concentraciones, observaciones, oraciones, etc., podemos desarrollar ese gran poder de la voluntad que nos llevará a lo que creo que la mayoría desearíamos alcanzar, que es la iniciación. Aunque en este artículo no voy a entrar en lo que significa ese famoso axioma hermético que dice «Hombre, conócete a ti mismo», es evidente que si no nos conocemos no podremos ver contra quién o qué debemos luchar ni cómo podemos actuar. Por tanto, lo primero que debemos hacer es autoobservarnos e intentar ser conscientes en cada momento, en cada aquí y ahora, para analizar cada una de las siguientes situaciones. Por ejemplo, ¿cómo respondemos y si somos conscientes o no de ello? Si respondemos con voluntad o por instinto o de forma automática. Si perdemos el control y por qué. Si nos dominan aún los deseos, las pasiones o las emociones animales. Si nos damos cuenta de cómo piensa nuestra mente o de qué expresamos ante cualquier incidente, y otras muchas preguntas que nos podríamos hacer, y en la misma respuesta encontraríamos cómo somos. Una vez que comencemos a conocernos y a ver dónde hay que esforzarse por desarrollar lo elevado y dónde y cómo hay que trabajar para eliminar lo grosero y lo que impide nuestra evolución,
entonces será cuando tendremos que profundizar en el funcionamiento de los cuerpos superiores, pero más en concreto sobre la mente. Podríamos afirmar que si la mente es comprendida, todo se puede comprender en ella, y que si fuéramos conscientes de todo lo que nos influye o afecta y de lo que somos, alcanzaríamos la meta en poco tiempo gracias al buen uso de la voluntad. Un animal no es malo por tener bajos deseos o instintos, ni un salvaje tampoco por actuar de forma que nuestra conciencia no nos permitiría hacerlo a nosotros en su lugar. Ni otra persona disminuida mental tampoco lo es, porque su mente no es racional y no alcanza a comprender lo que hace. Por tanto, nosotros somos malos cuando y porque razonamos, y cuando ya somos conscientes de lo que hacemos, haciendo el mal al ser inducidos por los deseos, por las emociones, por otras personas, por los impulsos o por los instintos. Por eso somos malos, porque tenemos conciencia y voluntad y razón. Pero como la mente es la que adquiere conocimientos, también se podría decir que es ella la fuente de todo lo que expresamos y de lo bueno y lo malo que hay en nosotros, así como de lo que nos llega desde fuera. Porque lo que hacemos y decimos generalmente pasa por la mente, excepto, como he dicho, en casos de instintos, hábitos que llevan consigo una actuación automática o los impulsos incontrolados. Y ahí es donde estoy recalcando que hay que utilizar la mente y la voluntad. Y decíamos sobre la mente, y a su vez ella está relacionada con la memoria. Y en la memoria es donde guardamos todas las cosas. Y donde tenemos que echar mano muchas veces, o deberíamos echar mano muchas veces al pasado, para ver dónde y por qué cometimos muchos errores. Algo negativo que proceda del cuerpo de deseos puede razonarse y reinterpretarse y llevarse a la práctica de forma positiva. Algo deleznable que veamos que hacen los demás nos puede inducir a hacerlo, pero razonándolo a la luz de la conciencia y del discernimiento, nos hará cambiar de parecer y lo evitaremos. Por tanto, es el cambio voluntario a través de la voluntad, cambio voluntario interno, consciente, con conciencia, con intención, o inconsciente algunas veces, pero por repetición y por medio de la buena voluntad, hasta que se produce el hábito, es lo que produce los cambios en lo externo. Lo interno, a través de la meditación, la observación, la concentración, el discernimiento, etc., es lo que produce los cambios en lo externo. Cuando lo interno es poderoso por la propia evolución, solo es necesario hacerse consciente de uno mismo y dirigir la mente para producir el cambio y tomar la decisión correcta. Hacerse consciente de uno mismo me estoy refiriendo a si me dicen alguna cosa y me molesta, en vez de responder automáticamente y sin pensarlo, con otra respuesta que sería más ofensiva, igual o más incluso, hacerse consciente de uno mismo es en ese momento decir, cuidado, aquí quien dirige soy yo, con mi voluntad y con mi discernimiento. Me están provocando, puedo responder bien o mal. Por lo tanto, voy a responder de una manera consciente, consciente de mí mismo, de lo que voy a decir o lo que voy a hacer. Yo diría que cuando una persona, en una persona hay confusión entre lo que le llega y lo que es ella interiormente, es porque hay falta de autoconsciencia y de también control de la mente. Viendo el asunto desde este punto de vista, está claro que además de ser autoconscientes, siempre que podamos,
deberíamos enfocar la mente en todo lo que ayude a evolucionar al ego y apartarla de todo lo que pueda ser un obstáculo. Así es que si de verdad alguien desea avanzar a pasos agigantados por el sendero del desarrollo espiritual, debería primero observar y conocer a la mente, adiestrarla para poder controlarla, liberarla del cuerpo emocional, o sea, de los deseos, las pasiones, sentimientos que la dominen y que perjudiquen su desarrollo, y por último hacer que se centre en el aquí y ahora para que no se distraiga ni piense por sí misma. El hombre es un centro de conciencia al que llegan innumerables impactos e impresiones desde que nace y según su naturaleza pues va aprendiendo a actuar y a responder, unas veces bien y otras mal, lo que hace que muchas veces nos desviemos de nuestra verdadera naturaleza espiritual y que nos apeguemos y nos impliquemos en el mundo material hasta el punto de perdernos en las cosas personales y en los placeres. Si nos dejáramos dominar por las pasiones y bajos deseos del cuerpo emocional, podríamos terminar actuando peor que los animales y manifestando las más bajas pasiones y los más bajos deseos y sentimientos. Si no controláramos los impulsos y los instintos, también nos apartaríamos del sendero. Y si no razonáramos de acuerdo al desarrollo alcanzado por la conciencia, sería aún peor. Por tanto, solo el autocontrol consciente es lo que nos puede liberar de ese sendero de apego y de inconsciencia. Solo el hecho de estar plenamente atento a cómo es nuestra actividad interna, cómo nos expresamos, más el adiestramiento de la mente, nos puede traer el equilibrio y la armonía interna. El ser humano hace no muchos miles de años apenas razonaba nada. Todo era instinto, impulso, respuestas incontroladas y poco razonamiento, como digo. Hoy hemos llegado, aunque la mente es el último vehículo adquirido, el último cuerpo, es el menos desarrollado, sin embargo, es tan poderosa que en poquitos miles de años hemos alcanzado un gran poder sobre el control del cuerpo físico, de esos instintos, de esos impulsos, de esos hábitos y sobre todo también un control sobre los deseos más bajos y los sentimientos y las emociones más animales. Por lo tanto, si hemos conseguido eso, debemos seguir en esa línea, pero controlando, teniendo un perfecto control sobre la mente y teniendo un control a través de la voluntad de todo lo que realmente somos. O sea, se trata de vivir en armonía internamente, para eso están los ejercicios espirituales y oraciones, las meditaciones. Vivir en una perfecta armonía interna que es la que nos permite razonar, dar esa pausa antes de responder automáticamente o instintivamente o impulsivamente. Es vivir dentro de una paz interna que nos permita actuar o responder o expresarnos con discernimiento y con conciencia. Si, como he dicho, pudiéramos parar solo unas milésimas de segundo antes de pensar, de hablar y de actuar, aunque hay veces que sí lo hacemos, encontraríamos esa paz interna, esa armonía que nos permitiría vivir de otra manera, relacionarnos e incluso amarnos de otra manera. Pero para eso, repito, es necesaria una atención plena que registre nuestro comportamiento en el mundo, lo que significa intentar ver las cosas desde el punto de vista del ego, el pensador u observador. Nuestra expresión y nuestra actuación en el mundo es interesada y egoísta y poco altruista, poco fraternal, incluso poco imparcial.
Y eso nos lleva a juzgarlas y a intentar manejarlas, a interpretarlas según nuestro propio desarrollo interno. Pero como este aún no es muy elevado, pues tenemos la mala costumbre de poner etiquetas personales a todo, hasta el punto de que son esas etiquetas las que determinan nuestras acciones y reacciones. Si a través del discernimiento, de la buena voluntad y de una verdadera atención intentáramos ver las cosas tal como son, sin etiquetar, nuestro desarrollo interno sería otro. Cuando digo etiquetar, llamo etiquetas a calificar, por ejemplo, de bueno, malo, raro, bonito, inútil, agradable, repugnante. Estoy diciendo de verlo tal como son, sin enjuiciar, sin etiquetar, sin juicios subjetivos añadidos, ni siquiera de lo que tenemos guardado en la memoria. Porque si tenemos guardado en la memoria la etiqueta este ser me repugna, cuando vemos a un señor que no sé por qué tuvimos un problema con él y lo etiquetamos así, si lo tenemos guardado tampoco sirve. Hay que etiquetarlo de nuevo, por decir de alguna manera que hay que tomar conciencia o discernir sobre esa persona de otra manera, pero quitar las etiquetas que perjudican nuestro desarrollo. Eso que teníamos guardado en la memoria. Si fuera así, si lo hiciéramos, consiguiéramos cambiar esto, pues tendríamos más claridad y más tiempo para actuar ante cualquier circunstancia. La mayoría de las personas vamos por la vida sin apenas ser conscientes de lo que hay o lo que ocurre a nuestro alrededor. Miramos, pero no observamos. Vemos, pero no prestamos la suficiente atención como para ser conscientes de los detalles. No nos damos cuenta de que la atención sobre lo que nos rodea y la observación de nuestro aspecto interno, de nosotros mismos internamente, son la base de la memoria consciente. Cuando, además de mirar un objeto, ponemos nuestra atención en sus detalles, surge una comparación con lo observado en el pasado y un darse cuenta de la relación de lo observado con el observador. De ahí que si hay interés en lo que se observa, haya una coordinación de las experiencias y una relación entre la atención y la memoria. La atención u observación sin relación con la memoria apenas aporta nada respecto al conocimiento, a las experiencias y a la memoria. Por eso lo aconsejable para extraer beneficio de la vida cotidiana es observar con atención, hasta en los detalles, para que se guarde en la memoria, como así se aconseja en ocultismo. De esta forma es más fructífero el trabajo que hacemos por las noches, y también lo será en el resultado de lo que asimilamos después de la muerte. Esto lo saben los estudiantes, en particular los estudiantes de filosofía oculta de la Fraternidad Rosacruz. El trabajo que hacemos por las noches es muy importante que durante el día prestemos esa atención hasta los detalles, practiquemos una observación perfecta. Porque eso también, después de la muerte, va a tener mucho que ver con la recopilación de la película de nuestra vida, de las experiencias de la vida que nos tenemos que llevar. Y eso a su vez va a repercutir, en bien o en mal, dependiendo de cómo se haya hecho, en el fruto, en la quinta esencia que vamos a extraer de las experiencias. Cuando volvemos a sentir nuestra vida en lo que normalmente llamamos purgatorio y cielo. Cuando observamos los objetos de la percepción y del pensamiento en sus detalles, es como pasarlos por un filtro para convertirlos en material fiable sobre el que se puede enjuiciar, tomar decisiones, teorizar, etc.
El hecho de prestar una atención clara a lo que perciben nuestros sentidos y a lo que piensa nuestra mente nos libera de muchos aspectos engañosos que nos hacen interpretar mal las cosas y nos da el conocimiento y la comprensión necesaria para actuar correctamente. Por tanto, podríamos decir que observar detalladamente va aumentando el hecho de ser conscientes y nos facilita más claridad mental, más conocimientos y más comprensión. Si queremos ver con más claridad y progresar en nuestra evolución interna, en nuestro desarrollo interno, debemos practicar la atención tan plenamente que seamos conscientes de lo que nos rodea y nos afecta, para luego expresarnos con conciencia y con buena voluntad. Esta es la manera de que la mente se libere de los engaños de lo que perciben los sentidos, de las distracciones que tiene la mente misma y de los impactos y sensaciones que dominan y engañan a la mente. Por consiguiente, esta práctica desapega a la mente y la libera para actuar más limpiamente bajo la dirección del yo superior, del ego. La plena atención se debe llevar a cabo en cualquier tipo de acción, incluyendo el razonamiento. Eso facilita una conciencia más clara de lo que nos sucede y lo que nos pueda suceder y que nos llegue a través de los sentidos, de la mente y del cuerpo de deseos. Pero para que se produzca esa conciencia más clara y se registre en la memoria como algo limpio, debemos observar sin reaccionar ante lo observado, sin enjuiciarlo ni tampoco emitir pensamientos o sentimientos al respecto, agradable o desagradable, bueno o malo, bonito o feo, etc. No hay que emitir nada voluntariamente por parte nuestra cuando prestamos atención plena o cuando observamos detalladamente. Pero si surgiera algo de nuestros cuerpos internos o de nuestra memoria, simplemente lo que hay que hacer es que, pues se lo observa y se deja marchar para no implicar a la mente y para no ensuciar esa comprensión y esa visión clara que estamos teniendo. Este sería el proceso receptivo de la mente que limpia y prepara el trabajo para adquirir un conocimiento más real y consciente para la memoria. Lo que, como ya he dicho y como cualquier ocultista sabe, tiene una gran importancia con el trabajo nocturno de restauración del cuerpo físico y con el proceso post-mortem. Supongamos que por la imprudencia de otra persona tenemos un accidente y nos deja el coche casi inservible. Si ponemos en práctica la atención, veremos todo de una forma global, como siempre, pero si la atención es detallada, no se quedará solo en la percepción general, sino que es muy posible que se despierten sensaciones, deseos o emociones, y esto nos debería llevar a la observación, a la contemplación de esas sensaciones o emociones para comprobar si van dirigidas contra la otra persona, e incluso se debería prestar atención detallada a la mente para ver si ésta emite pensamientos o juicios y de qué clase son. Eso sería observación de lo externo, atención plena a lo externo y autoobservación de nosotros mismos desde el punto de vista interno. Así vamos filtrando todo para que la atención sea plena y clara sin nada que la engañe ni la entretenga. Solo así, con una atención pura y una autoobservación sobre el aspecto interno, podremos conocer y adiestrar a la mente para que no se vea engañada o implicada en los hechos, lo que nos libera de karma y lo que nos da control sobre los diferentes cuerpos y poder de la voluntad. Es decir, solo así vemos, oímos y sentimos en estado puro.
La mente es la que nos hace pensar que vivimos, pero su relación con el cuerpo de deseos nos hace sentir que vivimos por su relación directa e intrínseca que tiene con el cuerpo de deseos. Decimos que si pensamos es porque vivimos, pero no es lo mismo vivir a través de las percepciones y las sensaciones limpias, porque la atención ilumina la mente y nos trae un conocimiento directo, que vivir con unos conceptos personales, incluso de la memoria, ya guardados, de la memoria, que nos llevan a creer en algo que es una mezcla de todo lo que creemos ser, según lo conocido hasta ahora, lo experimentado hasta ahora, hasta ese momento, a través de toda nuestra vida. Solo lo examinado con una atención clara y pura puede ser comprendido y asimilado por la que llamamos sabiduría, pero no tendrá los mismos efectos si la mente se deja engañar por los prejuicios, los impulsos, los hábitos, las pasiones y otras adicciones ajenas a la buena voluntad del verdadero yo. La atención clara, la observación bien intencionada y controlada por la mente, la autoobservación propia y la buena voluntad para expresarnos, para hacer, para decidir, etc., trae unos resultados que después de la muerte, cuando ya pasamos por el cielo, se convierte en sabiduría. Si nos dejamos llevar por los impulsos del cuerpo de deseo, la actuación instintiva, los impulsos incontrolados, la mente actuando por su propia cuenta y pensando lo que quiere, y los impulsos animales, etc., los resultados, después de todo eso y después ya de pasar por el cielo, serán menos de la mitad respecto a lo que estamos hablando de la obtención de sabiduría. La sabiduría se obtiene, se adelanta más en sabiduría con una buena voluntad y con unos vehículos controlados que no tal y como estamos actuando normalmente en nuestra vida cotidiana. La verdadera atención u observación nos facilita la posibilidad de investigar un asunto de una manera profunda, desapegada y desapasionada, a la vez que encontramos la relación entre lo observado y el observador que está por encima de la mente. Para conocer y adiestrar a la mente hay que observar dejando que las cosas se muestren tal como son, sin inmiscuirnos como personalidad, como tenemos por costumbre hacer cuando nos precipitamos, enjuiciamos y nos dejamos llevar por todo lo que representa la personalidad. La personalidad crea efectos sobre los que la atención detallada percibe como si fuera la primera vez, con tal de verlos más claramente y de obtener una clara comprensión de los hechos.